darles la más cordial bienvenida a este webinar de DoD Consulting Group, con el título Optimiza la cultura y maximiza el potencial de las personas en la organización. También les comento que este webinar está siendo transmitido en LinkedIn Live, donde podrán también seguirnos y seguir los consejos y las prácticas que se mencionen en este webinar. Maggie, bienvenida. Gracias, Vamos a Clara. dar inicio, ahora sí, a nuestro webinar. Optimiza la cultura y maximiza el potencial de las personas en la organización. Un momentito que no nos está pasando. Adelante, Carla, Listo, para perdón. mí es un honor presentar a nuestra facilitadora del día de hoy. En este webinar, Optimiza la cultura y maximiza el potencial de las personas en la organización. Nuestra facilitadora es Magdalena Santos, conocida como Maggie Santos, maestra en ciencias, y es Senior Partner y cofundadora de DoD Consulting Group. Es la líder de las áreas de medición y desarrollo ejecutivo en la firma. Tiene intervenciones en más de 24 países y con alto foco en la medición y desarrollo ejecutivo y en la optimización de la cultura organizacional en empresas Fortune 500 a través de las Américas. Tiene una licenciatura y maestría en psicología industrial organizacional con más de 25 años de experiencia en el campo. Es certificada en programas y herramientas de medición como Everything This, The 5 Behaviors of Cohesive Teams y PXT Select de Wiley. Maggie, bienvenida y muchísimas gracias por esta oportunidad de escucharte. Gracias, Carla, y buen día a todos. Vamos a compartir con ustedes los diferentes temas que vamos a estar cubriendo en esta hora. Vamos a estar hablando de qué es cultura y la importancia de poder ir midiendo cómo transformamos esa cultura y utilizar una herramienta poderosa para toda esa transformación cultural, el Everything This. Vamos a hablar de las diferentes soluciones que ofrece Everything This, que están diseñadas para precisamente ayudar a los miembros del equipo a conocerse, comprenderse mejor a sí mismo y a los demás. Y también vamos a hablar de una poderosa herramienta de seguimiento a todo este proceso de aprendizaje que se llama My Everything This. Finalmente, esta plataforma sirve como propósito de brindarles estrategias con tal de facilitar estos procesos de comunicación, de negociación, incluso el proceso de manejo de conflictos y ayudar a que los equipos puedan trabajar más efectivamente en conjunto. Vamos a hablar un poco ahora de lo que es cultura organizacional y cómo se mide. Hay tres niveles de la cultura organizacional que necesitamos observar para ver cómo la vamos a transformar. En el primer nivel, que está muy visible para todos, están lo que son los artefactos. Así que aquí en este primer nivel lo que vemos es cómo la gente ve, oye y siente al interactuar con una organización. Son las estructuras, los procesos visibles que son muy tangibles para todos y las conductas que observamos. Algunos de los ejemplos que tenemos de estos artefactos en este primer nivel de la cultura son los símbolos, el eslogan que identifica quiénes somos, cuál es nuestra visión, la misión y esos principios comunicados. A un segundo nivel, un poco menos visible, pero todavía un poco más palpable, están las creencias y los valores. Se refieren a todos aquellos valores, creencias y la moral que para los líderes es importante que todos sigamos en la organización. Se convierten en esas suposiciones básicas que todos aceptamos como verdades absolutas a través del tiempo por la mucha repetición. Así que ahí engloba todo lo que es la ideología, las metas y aspiraciones de la organización, que pueden a veces no ser muy consistentes como realmente hacemos las cosas, pero ciertamente es algo que vamos a poder validar a través de la manera en cómo vamos experimentando esa cultura. Algunos ejemplos de lo que son estas creencias y valores son la confianza, la honestidad, la integridad, que juegan un rol importante dentro de esa moral de las organizaciones. A un tercer nivel mucho más profundo están lo que son los supuestos básicos subyacentes, ¿no? Se refieren a
cómo las situaciones o problemas dentro de la organización van a estar siendo resueltas a través de la mucha repetición. Van a evolucionar en la medida en que las vayamos repitiendo y se vuelven en patrones de conducta muy inconscientes que damos por hecho, basado y fundamentado en nuestras creencias y nuestros valores y muy determinado por cómo percibimos al mundo, esos sentimientos, esas creencias, y no son tan visibles, pero muy importante poderlas identificar porque finalmente van a influenciar el cómo realmente nosotros nos comportamos en la organización. Así que parte del proceso de nuestro rol es volvernos mucho más conscientes de las cosas que pasan debajo de esa superficie organizacional. ¿Cómo estamos nosotros viviendo la cultura organizacional? Porque en la punta del iceberg lo que vamos a ver es la forma en que decimos que hacemos las cosas. A nivel mucho más profundo es cómo realmente hacemos las cosas. Y algunos ejemplos que tenemos de algunos de los valores que van a estar influenciando el cómo hacemos las cosas es aquellos valores que asumimos como verdades, ¿no? Ejemplos de ellos es que decimos somos honestos e íntegros, ¿no? Tenemos un código de ética que define el cómo esperamos que todos se conduzcan dentro de la organización. A nivel de las creencias, tenemos que poder cuestionarnos qué está ahí permeando en términos de qué es lo que realmente pensamos, qué le damos valor e importancia, que va a incidir en la forma en que nosotros nos conducimos. Algunos ejemplos que podemos identificar de algunas creencias en las organizaciones que digamos, pues aquí somos diferentes, esto no va a funcionar necesariamente aquí. Y eso va a permear en la forma en que nos conduzcamos. También es importante poder identificar cuáles son esos supuestos básicos subyacentes que hemos adoptado como realidades absolutas, que van a estar muy arraigados en nuestros principios, en los estereotipos y prejuicios que tenemos, y todos tenemos que estar conscientes de que son reales en nuestra vida, como nuestras pasadas experiencias de historia de vida e incluso nuestro trasfondo cultural juega un rol muy importante en la forma en que vamos a estar interactuando con otros. Algunos ejemplos aquí es, esta es la forma en que hacemos las cosas aquí. Y cada uno puede estar diciendo, bueno, pues entonces, ¿para qué reinventar la rueda si esta es la manera en cómo se deben hacer las cosas? Estas van a responder también a patrones, reglas no escritas que todos asumen, ¿no? Como el modo de operar. Algunos ejemplos es, si esto no está roto, pues no lo arreglemos, ¿no? No pongamos la barra muy alta. Entonces, de nuevo, tenemos que estar escuchando cuáles son las historias que vamos repitiéndonos y que se van a volver esos patrones no cuestionados de cómo nos conducimos. Aquí algún ejemplo es, pues lo hemos hecho por años así, lo habíamos intentado antes, pero no. De nuevo, estas historias van a influenciar finalmente el cómo es que hacemos las cosas en nuestra cultura. Tenemos que identificar en qué sentimientos hay de fondo en nuestros colaboradores, que va a permear hacia el resto de la organización. Algunos ejemplos es, pues aquí si hacemos o decimos algo, nunca va a pasar nada. O esto no es mi problema y mejor me voy a concentrar en lo que me compete. Y por supuesto tenemos que ver también el tema de lo que se vuelven nuestras tradiciones, lo que adoptamos como rituales en nuestra organización sin que las cuestionemos, ¿no? Como los estilos de liderazgo, ¿no? Aquí soy yo el jefe y se hace lo que yo diga. Si hemos sido exitosos durante todo este tiempo, ¿por qué vamos a cambiar? De nuevo, si queremos cambiar y transformar nuestra cultura organizacional, necesitamos prestar atención a cómo la estamos viviendo y buscar interactuar o incidir en ella de forma muy consciente. ¿Por qué? Porque tenemos este impacto, ¿no? Que finalmente la cultura organizacional va a ser permeada, amplificada por los estilos y las formas de ser de nuestros líderes. Obviamente va a formar parte de cómo hacemos todo lo que hacemos en la organización, van a impactar esas prácticas organizacionales.
se van a dar por sentado, no se van a cuestionar y va a formar ese conjunto de creencias, valores y supuestos que todos vamos a adoptar como verdad absoluta. Y de alguna manera vamos a ver cómo eso se traduce en la forma en que trabajamos en el día a día. Y obviamente lo vamos a ver también reflejado en cómo los individuos se van comportando a nivel individual y a nivel de su interacción con los grupos. Por lo tanto, es importante que los líderes puedan establecer valores y creencias fuertes organizacionales porque van a guiar la forma en que hacemos las cosas. Y va a impactar todo nuestro proceso de gestión de talento, desde la atracción y la retención de los mismos, y va a tener un impacto significativo en lo que es la productividad y el éxito organizacional. Así que necesitamos poder evaluar nuestra necesidad de cambio en cada una de estas etapas y niveles organizacionales. Tenemos como datos muy latentes, evidentes, el que el 30% de nuestros colaboradores están engaged. A nivel de nuestros artefactos de manera visible, lo que vamos a ver es pues que hay una alta rotación, que hay un desempeño de negocio que está siendo impactado y que vemos a nuestros colaboradores no necesariamente engaged con su trabajo. A un nivel más profundo, sabemos que solamente el 32% de las organizaciones tienen líderes efectivos en altos puestos organizacionales. Y eso se va a traducir en que nuestra innovación se va estancada, haya un bajo desarrollo de nuestros líderes y haya mucha frustración en cómo nosotros llevamos a cabo nuestros procesos actuales. A un nivel mucho más profundo en esos supuestos subyacentes, está que el 87% de los líderes identifican que la cultura y el engagement de los colaboradores es uno de sus mayores retos. Y eso se va a traducir en que haya una desalineación de la cultura y de la estrategia, haya una falta de comprensión sobre cuáles son los valores que definen el cómo hacemos las cosas y haya una resistencia al cambio. Y que parte de lo que les queremos proponer en este proceso, además de que ustedes puedan, antes de tomar alguna estrategia de transformación, de medir su cultura organizacional para ver dónde están y dónde tenemos que hacer los cambios y modificaciones. Pero también hay soluciones, ¿no?, que tenemos para ayudarlos en este proceso de ayudar a las personas a hacerse mucho más conscientes cómo sus comportamientos influyen en esta dinámica y cultura organizacional. Y es el Everything This. Me gusta decir que el Everything This es el catalizador de la cultura porque nos va a ayudar a generar ese nivel de conciencia de sí mismo y de los demás para poder establecer relaciones de trabajo mucho más efectivas. Está basada toda esta plataforma de soluciones en más de 40 años de investigación y es una plataforma que permite precisamente a la gente maximizar todo su potencial y optimizar nuestra cultura. Esas experiencias de aprendizaje, de desarrollo personal, va a permitirles identificar cuáles son sus preferencias, sus tendencias, sus estilos, en base a lo que es el modelo DES. Y con ello podemos entonces impactar, mejorar los estilos de liderazgo, ayudarlos a desarrollar estrategias de manejar mejor los procesos de cambio, a incrementar ese nivel de engagement que ya sabemos que está muy bajo, a diagnosticar y ayudarlos a solucionar problemas cuando identifican y reconocen las estrategias que tienen para ello, a poder impactar en mejorar lo que son los estilos de comunicación. A nivel de estrategias, entender qué es lo que se requiere para ser mucho más estratégico y dónde están las buenas prácticas que nos van a permitir como líderes estratégicos a ser mucho más efectivos. A mejorar, a que haya una cultura para todos y que sea una positiva y saludable. Va a ayudar a desarrollar a los equipos para que sean de alto desempeño a través de también procesos de coaching que les permita generar esas estrategias que les ayuden a volverse mucho más efectivos. Y esto va a redundar finalmente en que nuestros clientes y consumidores tengan una mejor experiencia porque van a tener colaboradores
mucho más comprometidos, engaged, mucho más efectivos y por lo tanto esa experiencia de cliente consumidor se va a ver impactada significativamente y va a mejorar mucho ese ciclo de talento, donde queremos asegurarnos de que nuestra gente cuando entra pueda quedarse y desarrollarse dentro de la organización. Ahora, bien importante en el proceso saber que el DISC no es una evaluación que recomendamos necesariamente para los procesos de selección y hay muchas prácticas allá en el mercado que lo utilizan. No está construida, no está validada para procesos de selección, sí para todo lo que es el resto de ese ciclo de talento, como su proceso de inducción, su proceso de desarrollo y su proceso de retención. Ahora, ¿en qué está basado todas nuestras evaluaciones de Everything DISC? En la teoría DISC. Esta fue una teoría desarrollada por el doctor William Marston, un psicólogo, un inventor, hace más de 80 años. Y él lo que se dio a la tarea fue de tratar de entender y describir cómo era el comportamiento humano natural, porque normal, en esos momentos había, pero para diagnosticar lo que eran las enfermedades psicóticas. Y buscó entender cómo es que las personas distribuimos, direccionamos y exteriorizamos toda nuestra energía en cuatro direcciones. En cómo tomamos decisiones, cómo respondemos a esos desafíos y retos, cómo nosotros influenciamos a otros en nuestra forma de relacionarnos con las personas. Ese nivel de serenidad de cómo nosotros respondemos al ritmo de las cosas y los cambios y nuestro nivel de cumplimiento con lo que se espera, ¿no? Cómo respondemos a todas esas normas establecidas. Y dentro de ese proceso encontró que habían 4 diferentes estilos de personas. Gentes con un estilo dominante, influyente, estable y concienzudo. La realidad es que no hay un estilo que sea mejor que el otro, simplemente nos está diciendo dónde nos sentimos mucho más cómodos y esto va a estar muy influenciado por esos rasgos de personalidad que heredamos de papá y mamá y de esa historia de vida que nos marca. Y aunque nosotros todos tengamos un estilo que sea el preferido, la realidad es que nosotros vamos a ver que somos una combinación de los demás estilos. Y esto va a influenciar cómo nosotros interactuamos con las demás personas. Ahora, ¿qué mide esta teoría DISC? Mide 2 dimensiones del comportamiento humano. En la primera dimensión vertical, vamos a ver que está midiendo el nivel de actividad de las personas, ¿no? Si en la parte superior vemos que es una persona que es rápida, comunicativa, vamos a observar que son personas que tienden a ser muy asertivas, muy rápidas, dinámicas y hasta un poquito más predispuestos a ser arriesgados en el buen sentido de la palabra para lograr resultados. Se les caracteriza por ser personas que son mucho más a la tendencia de buscar generar cambios en su entorno. Personas que van más hacia la parte inferior de esta dimensión vertical, vamos a observar que tienden a ser más cautelosas y reflexivas. Y parte de las características que observamos en ellos es que tienden a ser un poquito más pausados, más cautelosos, mucho más reflexivos y meticulosos en la manera en cómo obtienen sus resultados. Y la otra dimensión que mide a nivel horizontal va a estar midiéndolos en términos de cuánto a disposición estamos a cuestionar y aceptar las cosas, ¿no? De las personas que están del lado izquierdo de esa dimensión horizontal, vamos a ver que tienden a ser por naturaleza mucho más inquisitivas y escépticas, ¿no? Tienden a desconfiar un poco de ese entorno, de ese ambiente, de las personas hasta que no puedan tener una mayor certeza de que pueden confiar en ellas, ¿no? Entonces tienden a ser, pues de nuevo, un poquito más reservados y mucho más dispuestos a ser desafiantes. Personas que están más del lado derecho de esa dimensión horizontal tienden a ser mucho más cálidas, mucho más crédulas, ¿no? Tienen una percepción del mundo mucho más positiva, por lo tanto tienden a ser como más confiados y muy enfocados a la gente, a las personas, a ser empáticos, a buscar establecer y a mantener ambientes de trabajo que sean como muy agradables y muy armoniosos. Así que vamos a ver y vamos a hacer ahora un ejercicio para ver con ustedes, a ver si pueden lograr identificar
de qué estilo son, ¿no? Entonces, solo necesitan un papel y un lápiz si tienen a la mano para que vayan identificando dónde ustedes se colocan y se ubican para ver finalmente qué estilo son. Entonces, el primer paso es dentro de ese círculo, en esa dimensión vertical, que ustedes puedan identificar si tienden a ser rápidos y comunicativos, ¿no? O si tienden a ser más cautelosos y reflexivos en ese nivel de energía que demuestran. Entonces, traten de ubicarse en cuál de esos dimensiones se ubican, si rápida y comunicativa, si más cautelosos y reflexivos. El segundo paso es que identifiquen de manera horizontal si tienden a ser mucho más inquisitivas y escépticas, más desconfiadas de cuestionar, o si tienden a ser más crédulas y cálidas, mucho más confiadas, mucho más empáticas. ¿Bien? Vamos al tercer paso. ¿Ok? Entonces, si ustedes se colocaron como rápidas, comunicativa, pero inquisitiva y escéptica, su estilo es de una persona dominante. Si por el contrario se identificaron como una persona rápida y comunicativa, pero más crédula y cálida, su estilo es de una persona influyente. Si marcaron más que son una persona más cautelosa, más reflexiva, pero crédula y cálida, su estilo es un estilo estable. Y si se colocaron más hacia la tendencia a ser cautelosos y reflexivos, pero un poco más inquisitivos y escépticas, su estilo es concienzudo. ¿Okay? Entonces, no sé si alguien quiere compartir, si logran identificar su estilo de acuerdo a las descripciones. ¿Hay alguien del público que quiera compartir? Pueden abrir su micrófono y comentarnos. O comentar en el chat. Ok, déjame ver por aquí. ¿No? Bueno, pues seguimos, ¿ok? Entonces, de nuevo, para que ustedes logren identificar más o menos qué estilos son y nos puedan continuar siguiendo. Entonces, ¿qué nos describen? ¿Qué caracteriza a los diferentes estilos? Personas con un estilo dominante tienden a ser directos, muy orientados a los resultados. Vamos a tender a verlos como más dispuestos a ser firmes, muy tenaces y contundentes en su forma de desempeñarse. Personas con un estilo mucho más influyente, vamos a observar en ellos que tienden a ser como mucho más extrovertidos, mucho más entusiastas y optimistas, con un nivel de energía muy alto y muy vivaces. Personas con un estilo mucho más estables, vamos a ver que son personas como mucho más serenos, muy condescendientes, personas que tienden a ser bastante pacientes con los demás y no tienen estas luchas de ego que a lo mejor los que tenemos estilo dominantes sí padecemos, ¿no? Tienden a ser mucho más diplomáticos porque también están buscando cuidar mucho la relación. Personas con un estilo mucho más concienzudo, vamos a observar en sus características que tienden a ser como muy analíticos, muy prudentes y meticulosos en la forma de proceder, mucho más reservados que incluso un influyente y muy sistemático en la forma en que logran sus resultados. De nuevo, cada uno de ellos tiene un valor importante para las organizaciones y hay que abrazar esa diversidad. Nunca vamos a buscar pretender pues que tengamos más de un estilo en equipo, ¿no? Sino que esa diversidad en los equipos de trabajo va a permitir que seamos mucho más productivos. Lo que hay que aprender es a ser como muy incluyentes y a maximizar lo que trae cada uno de estos estilos el logro de los resultados. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que va a permitir Everything This? Ayudar a los colaboradores a que puedan recibir información personalizada, muy profunda para poder entenderse a sí mismo y a los demás, para que esto a la vez pueda contribuir a crear ambientes de trabajo que sean mucho más agradables, mucho más efectivas, ¿no? Y que como resultado podamos entonces tener una fuerza laboral mucho más comprometida y colaborativa y que pueda generar una mejora cultural significativa en cualquier organización. ¿Qué es lo que ofrece Everything This? Ofrece una evaluación
que nos va a permitir tener ese conocimiento mucho más profundo de cómo somos. Los participantes se llevan un ajá bien importante de cómo se sienten descritos y cómo esto define el cómo ellos se conducen en la organización y que pueden inspirar a ese cambio de comportamiento. También en el proceso vamos a ver que tienen un reporte, un perfil muy completo, detallado, que les permitan a ellos definir estrategias y prácticas para que puedan incrementar su efectividad al interactuar con otros. Y tenemos también dentro de los paquetes de Everything This kits de facilitación, donde podemos darle las herramientas que les permitan a ustedes implementar todos estos programas dentro de la organización con guiones, videos y actividades de impacto que ayuden a transformar estos comportamientos que no necesariamente nos están ayudando a ser efectivos. Y también ofrece una plataforma de seguimiento, se llama My Everything This. Es una plataforma continua de aprendizaje a la que las personas pueden acudir una vez han pasado por los programas para poder obtener estrategias de cómo interactuar con otros para mejorar tanto su comunicación, todo lo que son los procesos de negociación, los procesos de manejo de conflicto, ¿no? Entonces, de nuevo, lo que va a ayudar es a trasladar al mundo del trabajo todos estos aprendizajes y ayudar y contribuir a desarrollar una cultura organizacional mucho más efectiva. Así que Everything This a nivel de aprendizaje, experiencia de aprendizaje, va a tener un impacto inmediato y duradero en el desempeño de las personas y las culturas de la organización. Y es una plataforma la más completa en el mercado, en la realidad, porque ustedes van a ver que hay muchas casas que tienen evaluaciones DISC, pero Everything DISC, y van a reconocer la nuestra, de nuestra marca, porque se llama Everything This y la I de la D del This está en minúscula, ¿no? Para ayudar a optimizar la cultura y a maximizar el potencial de las personas en la organización. ¿Cuáles son algunas de estas soluciones que están bajo la sombrilla de Everything This? Tenemos 6. Una se llama Everything This Workplace, lugar de trabajo. La otra se llama Agile EQ, que tiene que ver con todo lo que es el desarrollo de la inteligencia emocional. Tenemos otra que trabaja con lo que es el manejo de conflictos y que sean mucho más productivos. Tenemos el Everything This Management, que trabaja con desarrollar las competencias a nivel gerencial. Tenemos el de Work of Leaders, que va dirigido a lograr desarrollar ese pensamiento y visión estratégica de nuestros líderes. Y tenemos el Everything This Sales, que va dirigido a todo lo que es nuestra fuerza de ventas. Así que cada solución distinta de Everything This va a estar diseñada para ayudar a los participantes en su carácter individual a conocerse mejor a ellos y a los demás para poder crear esos puentes que les permitan mejorar sus interacciones. Y son experiencias que podemos ofrecer de manera presencial o virtual, con tal de que puedan entonces ir transformando esa cultura organizacional. Así que ofrece información, cada una de estas soluciones y estrategias que pueden entonces ayudar a desarrollar esas competencias en nuestros equipos de trabajo y a fortalecer la cultura organizacional. Vamos a hablar de cada una de ellas para que tengan nociones de qué es lo que ofrece, y vamos a empezar con la de Workplace. Primero vamos a trabajar con el individuo para que de nuevo se entienda, se conozca a sí mismo, vea dónde direcciona, exterioriza toda esa energía. Así que va a ayudar al participante a obtener un mayor nivel de autoconciencia de sí mismo y a apreciar también esas diferencias individuales en los estilos de trabajo y a desarrollar diferentes estrategias para mejorar esas interacciones al colaborar con otros. El Agile EQ es una de las soluciones que va dirigido a desarrollar más esa inteligencia emocional para que de nuevo nuestra cultura se vuelva mucho más ágil, mucho más próspera.
¿Y qué es lo que se llevan los participantes de este programa? Uno, en conocer cuáles son sus puntos fuertes a nivel de inteligencia emocional, cuál es ese potencial y dónde tienen que trabajar para que entonces puedan de nuevo mostrar una mayor respuesta emocional positiva al interactuar con otros. Y le da estrategias, ¿no? Para poder desarrollar esa inteligencia emocional. El de Productive Conflict lo que va a ayudar es de nuevo a, primero que las personas entiendan que el conflicto no es negativo, ¿no? Tiene la palabra una connotación negativa, pero es importante tener estas discusiones ricas alrededor de diferentes ideas. Y lo que tenemos que es aprender a manejar esas diferencias para que no se vuelva en un conflicto que sea mucho más difícil de manejar. Por lo tanto, en el proceso, lo que las personas van a llevarse es cómo ellos manejan el conflicto, cuáles son algunos de esos comportamientos saludables y destructivos que demuestran cuando están en una situación de conflicto. Cuáles son los impactos que tienen de sus respuestas cuando interactúan con otros y cómo poder cambiar esas respuestas destructivas cuando manejan conflictos y diferencias para que sean mucho más productivas y mucho más constructivas. El de management, el Everything This Management, lo que va es ayudar a los gerentes a entender cuál es su estilo de gestión en términos de cómo dirigen y delegan, el tipo de ambiente motivador que pueden generar para sus equipos y cómo aprender también a adecuar sus estilos para el desarrollo de su gente. Así que mucho del proceso va a llevarlos a ese autodescubrimiento de entender qué los drena, qué los motiva, qué representa una fortaleza o área de desafío en su forma de gestionar, a desarrollar estrategias para que entonces puedan ir adecuando su estilo de gestión a los diferentes estilos, sabiendo que en una camisa de fuerza no les sirve a todos por igual, y a cómo trabajar con sus líderes, ¿no? El famoso managing up, ¿no? Cómo lograr influenciar cuando no tienen toda la autoridad y entrar en procesos de negociación, entendiendo también cómo trabajar con los diferentes estilos de líderes. El Everything This Work of Leaders va dirigido a desarrollar a líderes estratégicos, pero basado en lo que son los procesos críticos de su rol, especialmente cuando comparamos en términos de qué es lo que define el trabajo de un líder versus un colaborador, que es la capacidad de poder crear visión de largo plazo, el poder alinear a los equipos alrededor de esa visión y el de llevarlas a la ejecución. Así que en el proceso, los líderes se llevan un modelo de liderazgo simple, convincente, porque habla también de cuáles son las buenas prácticas de volverse ese líder estratégico y una información muy personalizada sobre su estilo en términos de dónde están sus fortalezas y desafíos y estrategias y recomendaciones de desarrollo. Y el de Everything This Sales está dirigido a lo que toda nuestra fuerza de ventas, ¿no? Para que puedan adecuar sus habilidades a lo que son las preferencias, expectativas de los clientes. Y fíjense que le hago hincapié en este proceso. No es de enseñarle las técnicas de ventas, sino cómo poder reconocer las diferencias de estilos y cómo abordar ese proceso de ventas a lo que necesitan y prefieren sus clientes. Así que en el proceso ellos descubren cuál es su estilo, qué es lo que se les hace mucho más fácil, qué se les dificulta, el reconocer las diferencias de los clientes para adecuar precisamente toda su estrategia de ventas y adaptar nuevas estrategias, ¿no? Con tal de que ese proceso de venta esté enfocado en satisfacer lo que son las necesidades de sus clientes. Y como parte del proceso tenemos herramientas de seguimiento que permitan ese proceso continuo de cambio y de desarrollo. Y se llama el reporte de la cultura del grupo. Este es un reporte muy poderoso que va a ayudar a hablar pues, de cuáles son las ventajas y desventajas cuando en nuestro ambiente de trabajo prevalece un estilo de cultura, ¿no? Para que puedan entonces tomar decisiones y generar planes de acción de qué es lo que necesitarían cambiar para poder entonces influenciar, colaborar, tomar decisiones e incluso manejar
riesgo dentro de esas interacciones. Así que es un reporte que provee amplia información para el desarrollo de la efectividad del equipo. Y tenemos también como parte de ese seguimiento una plataforma muy rica en información que se llama My Everything Desk. Es una herramienta en línea que se puede acceder a través de computadora o a través de nuestros móviles para seguir reforzando lo que es el desarrollo individual de pares y a nivel grupal. Va a proveer información muy puntual de cómo se dan estas diferentes interacciones, ¿no? ¿Qué me cuesta más esfuerzo a mí versus al otro para que podamos hacer comparaciones de perfiles y poder copiar, adaptar, trasladar estrategias que nos ayuden a ser mucho más efectivos en nuestros procesos de comunicación, de trabajo en equipo, de manejo de conflicto y a poder negociar. Y es una plataforma, una vez que pasan por todo el proceso, a la que tienen acceso 24 horas, 365 días. Entonces, de nuevo, es una plataforma donde les va a permitir seguir aprendiendo de sí mismo y de poder establecer estrategias para poder mejorar la interacción con otros. ¿Cómo pueden obtener nuestras soluciones de Everything Desk? Hay dos. Primero, podemos proveerle nosotros, The OD Consulting Group, las soluciones. Lo que requeriría el proceso es que ustedes nos soliciten las evaluaciones y como parte del proceso nos puedan decir los nombres y los emails de las personas a evaluar para que entonces nosotros le podamos programar las evaluaciones y una vez concluidas las mismas, le podamos enviar sus reportes para todo lo que sigue de su estrategia. O ustedes pueden adquirir una plataforma de las soluciones de Everything Desk, donde el cliente adquiere la plataforma, identifica de forma interna quiénes van a ser los administradores de la misma y pasan por un proceso de capacitación en línea sobre el uso y la administración de la plataforma que nosotros le proveemos. Y durante todo ese proceso, el cliente administra todo lo que es su inventario de soluciones que nosotros le proveemos. Y nosotros siempre vamos a estar backstage para poder contestar cualquier duda, dar asesoramiento sobre las diferentes evaluaciones y programas que incluyen las soluciones de Everything Desk. Ahora, ¿cómo podemos crear esta cultura Desk en nuestras organizaciones? Hay dos pasos a seguir, la que ustedes definan y entiendan se ajusta más a sus necesidades. Es pasar por un Train the Trainer, donde ustedes obtienen conocimiento de cada una de las soluciones y sobre los programas de facilitación, e incluye los diferentes 6 soluciones que tenemos bajo la sombrilla de Everything Desk. Y tenemos un programa de certificación para que aquellas personas que quieran aún profundizar en los conocimientos de Everything Desk sobre los productos. ¿Qué es lo que implica el Train the Trainer? Son básicamente 3 días de adiestramiento y un proceso de evaluación. Dependiendo de cuál sea la solución que definan, cada uno tiene que tomar la evaluación para que experimenten todo el proceso, y todas las evaluaciones de Everything Desk toman entre 15 a 20 minutos para poderlas contestar. Luego pasan por el programa, viven el programa como cualquier otro participante, donde también pues contribuye a su propio desarrollo en el proceso. Y el segundo día ya entonces los exponemos a que puedan entonces facilitar el programa para poder entonces recibir retroalimentación de nosotros de cómo poder mejorar y ser más efectivos en la implementación de sus programas. Y el tercer día, pues ya es ir sobre todo lo que es el kit de facilitación, que les va a incluir la guía del facilitador de cómo impartir estos programas. Se les da acceso a lo que sería la presentación que utilizarían como parte de su programa y todos los materiales de apoyo que incluiría todos sus programas. Y terminan con un certificado de ser personas capaces para poder implementar esto en sus organizaciones. La certificación de Everything Desk va a implicar pues una inversión de 20 horas durante 2 semanas, ¿no? Donde van a tener sesiones en vivo, que son 4 en total,
y tienen otros 5 módulos de autoaprendizaje dirigido, ¿no? Donde cada uno les va a tomar aproximadamente 3 horas y tienen que completar y aprobar un examen para poder obtener la certificación de Everything Disc. ¿A quiénes van dirigido estas alternativas de Train the Trainer y certificación? A consultores que quieran tener esto como dentro de sus herramientas de trabajo, facilitadores internos de recursos humanos, desarrollo organizacional que están trabajando con todas estas estrategias de talento y transformación cultural, y todas aquellas personas que hoy ejercen como coaches, porque son herramientas muy poderosas para contribuir al desarrollo de la gente. Así que, ¿qué es importante, no? Si queremos revertir nuestra cultura organizacional tóxica a una cultura organizacional mucho más saludable, Everything Disc puede ser una de las soluciones que utilicen para, uno, incrementar el nivel de engagement de nuestra gente, a provocar y a promover que haya una mejor colaboración entre los diferentes individuos y equipos, y a construir esa organización, cultura organizacional mucho más saludable. ¿Okay? Entonces, hasta aquí, preguntas, dudas que tengamos. Abrimos el espacio para preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Maggie, por esta presentación increíble. Tengo en LinkedIn gente que se conecta desde Puerto Rico, que te manda muchos saludos. También gente que participó en la pregunta sobre en qué cuadrante se encuentran. Tenemos a Dolis en el cuadrante de influyente. Tenemos una D también. Y muchísimas gracias también por esa participación. Les comento a nuestros participantes del webinar que en el chat de esta sesión, así como en LinkedIn, compartimos información sobre las ligas de donde pueden visitarnos en nuestras redes sociales, en Twitter, en YouTube. Si entran a nuestro canal de YouTube, pueden acceder a más videos sobre el detalle de herramienta de Everything Disc. Y ahora sí, Maggie, te voy a ir leyendo las preguntas. Tenemos una pregunta y dice, con respecto al liderazgo que usted comentó, si el líder supone que todo está bien, ¿cómo logramos que quieran cambiar la cultura organizacional? Ok, pues es mucho el espacio de abrir esas conversaciones para que puedan ver y se pueda reflejar en términos de acciones muy concretas qué es lo que realmente está pasando, ¿no? Sabemos que en la punta del iceberg lo que estamos viendo es lo que decimos que somos, pero debajo de esa punta del iceberg está realmente el cómo hacemos las cosas. Entonces, tenemos que ver cómo eso se traduce en nuestras prácticas y resultados, y debe haber congruencia, pero es mucho de nuevo hacerlos conscientes. Hay que evaluar nuestra cultura organizacional para ir viendo si esa foto que tenemos como líderes es reflejo de su realidad, para que entonces puedan ir cerrando esos gaps. Pero básicamente es eso, es un tema de incrementar ese nivel de conciencia, de poder buscar de forma muy valiente, quererse hacer las preguntas, ¿no? De dónde realmente estamos versus cómo creemos que estamos. Y no es un proceso fácil. Por eso es que tenemos que tener muy consciente que tenemos que definir estrategias de desarrollo de nuestros líderes, ¿no? Y medir esa cultura organizacional para definir los planes de acción. Muchísimas gracias, Maggie. Tengo otra pregunta por aquí. Dice, ¿el estilo DISC cambia en el tiempo o se mantiene? ¿Y qué tiempo Ajá. es necesario para reevaluar? Excelente pregunta. Lo que estamos viendo por lo regular es que hay cambios de 12 grados, no es muy significativos. Sí cambia, sí pueden haber modificaciones de acuerdo a las experiencias que cada uno esté viviendo. Pero donde vamos a ver tal vez cambios muy drásticos de un estilo a otro diametralmente opuesto, va a ser porque haya pasado la persona por una experiencia de vida muy fuerte, como una pérdida de empleo, un divorcio, la amenaza de una enfermedad terminal. Ese tipo de experiencia muy fuertes te llevan a hacer esos cambios 360 grados. Pero por lo regular no vamos a ver muchas modificaciones, y lo que vamos a ver es tal vez un cambio en términos de cuán inclinados o no estemos a esas preferencias, si es leve, si es moderado, si es fuerte.
dependiendo dónde esté ese punto cuando vemos nuestros resultados. Así que nuestra recomendación es nunca sean muy exhaustivos de estarse evaluando a cada rato, pero por lo regular yo siempre digo, esperemos 2 años, año y medio para cualquier proceso de evaluación para que podamos ver si ha habido modificaciones o cambios. Muchísimas gracias, Maggie. Tenemos otro comentario aquí que dice, comparado a otras soluciones DISC en el mercado, Everything DISC se ve increíblemente completo. ¿Cómo logramos tener acceso a esta herramienta? Soy consultora y me gustaría tener acceso al Train the Trainers. Perfecto, pues llamándonos, ¿no? A final de la presentación vamos a tener toda nuestra información de contacto para que podamos entonces compartir con ustedes todo lo que sería ese proceso de ustedes irse ya haciendo de estas evaluaciones. Pero ciertamente es una de las soluciones que como practicantes en esta área debemos tener en nuestra maleta, ¿no? Entonces, con mucho gusto podemos conversar, nos contactan y le damos más información. Excelente. En el chat compartimos los datos de contacto para que puedan comunicarse con nosotros. También les comento que somos distribuidores para Latinoamérica y firmas de consultoría son bienvenidas para todas nuestras herramientas. Tengo otra pregunta justo en LinkedIn y nos dice, ¿cómo podemos maximizar la herramienta para definir los valores existentes, para traducirlos en acciones e iniciativas para aumentar la conciencia en esos comportamientos deseables? Ok, excelente pregunta. Esto es uno, bueno, sabemos que esos supuestos subyacentes están muy profundos. La evaluación de ese está bien construida. Yo tengo muchas personas que cuando pasan por el proceso siempre me dicen, oye, pareciera que me estás leyendo la mano, ¿no? Porque cuando lo hemos contestado con mucha honestidad, sin esta pretensión de dar una imagen falsa de quiénes somos y cómo somos, la realidad es que nos reporta para atrás qué es lo que define el cómo nosotros nos desempeñamos. Así que habla mucho precisamente de dónde nosotros ponemos prioridad, ¿no? En qué creemos, ¿no? ¿Qué es lo que le damos mayor valor? ¿Dónde enfocamos toda esa energía? Así que en el proceso la persona sí identifica qué es lo que la caracteriza y se da la oportunidad de darse cuenta dónde que tiene que hacer esos pequeños stretch, dónde necesito salir de mis zonas de confort, que aunque esto es lo que me sale muy natural, me permita poder entonces tener ese cambio y modificación de comportamiento para tener un mejor impacto. ¿Ok? Muy bien. Muchísimas gracias. Maggie, tengo una pregunta adicional por aquí, que estas evaluaciones de Everything Disc están disponibles en español. Ok, solamente tenemos en español Workplace y el de Management. Las demás sí están en inglés, la evaluación. Es un inglés que puede cualquier persona que sea bilingüe contestar y todos los programas de facilitación sí entonces tenemos la capacidad de poderlos dar en español. Entonces, esas serían las únicas 2 evaluaciones de todas las soluciones que están en español, porque están todavía en ese proceso de traducir las herramientas y pues eso conlleva todo un proceso de validación científica. Muchísimas gracias, Maggie. Y bueno, vamos a ir cerrando esta sesión. Nos da muchísimo gusto tenerlos en estos webinars. Quiero invitarlos a nuestro próximo webinar para el 10 de agosto a las 9 de la mañana con el tema Creando equipos de alto desempeño. Compartimos la liga en nuestras redes sociales para que por favor se inscriban y vayan teniendo también acceso a este webinar. 10 de agosto, 9 de la mañana, tiempo central de México. Y compartimos nuestros datos de contacto tanto por el chat como en esta lámina para que por favor nos contacten y tengan acceso a este tipo de herramientas. Yo por lo pronto me despido y le agradezco a la maestra en ciencias Maggie Santos este webinar con tanta información relevante. Maggie, muchísimas gracias. De nada, buen día a todos. Hasta Buen luego. día, hasta luego.